Este video busca explicar cómo funciona la corriente alterna en los circuitos eléctricos, en donde se va a hacer un análisis de un problema dándole solución mediante el método de fasores. Vamos a comenzar analizando el problema, donde vemos que tenemos un circuito con 4 resistencias, un inductor y un capacitor alimentados por una fuente de corriente alterna con valor de 4 coseno de 20t, lo que si lo pasamos a su forma fasorial representaría un 4 cis de 0 con una frecuencia de 20 radianes por segundo. De esta forma, para poder trabajar con fasores tenemos que cambiar el valor de las resistencias de los capacitores e inductores a su forma fasorial con las expresiones que vemos aquí, las que nos dice que la reactancia de una inductancia es igual a J omega L, en donde omega es la frecuencia de la fuente y L es el valor de la inductancia. Por otro lado, para el capacitor, su reactancia es de 1 entre J omega C, en donde omega es igualmente la frecuencia de operación de la fuente y C es la capacitancia. De esta forma se procedió a calcular la reactancia del inductor de 100 mH, al igual que del capacitor de 890 microfarads. Vemos que la reactancia de la inductancia de 100 mH corresponde a un valor de 2J en fasores y la reactancia del capacitor corresponde a un fasor de menos 0.056J. De igual forma es importante mencionar que para hacer el análisis de mallas se va a considerar que todas las corrientes van en sentido horario. Ya teniendo todos los elementos resistivos en su forma fasorial, procedemos a hacer el análisis de mallas, en donde distinguimos 3 mallas. La primera es en donde está la fuente de voltaje alterna, la segunda es donde está el capacitor de 890 microfarads y la tercera es en donde está la resistencia de 1 ohm, en donde estamos interesados en medir el voltaje. De esta forma comenzamos planteando las 3 ecuaciones, en donde vemos que para la malla 1 tenemos que el 4 cis de 0, que corresponde al voltaje de la fuente, es igual a los elementos resistivos por los que pasan las corrientes. De igual forma en la malla 2, pero en este caso no tenemos voltajes debido a elementos activos, sino que nada más es los voltajes consumidos por los elementos resistivos, al igual que en la malla 3. De esta forma se resolvió el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas gracias a un software llamado Wolfram Alpha. Encontramos que la corriente I1 vale en su forma fasorial 1.446 cis de menos 3.25 amperes. La corriente 2 encontramos que vale 1.345 cis de menos 3.25 amperes. Y la corriente I3 vale 1.136 cis de menos 3.25 amperes, lo que nos indica las corrientes que están pasando por cada una de las mallas. Ya que tenemos el valor de las 3 corrientes, procedemos a buscar el voltaje en la resistencia de 1 ohm en la malla 3, el cual corresponde al valor de la corriente I3 que pasa por esta resistencia por el valor de la resistencia, según la ley de Ohm, en donde vemos que se hace la multiplicación y se obtiene que el voltaje de X tiene un valor de 1.136 cis de menos 3.25 volts, el cual es un voltaje variable en el tiempo a la frecuencia a la que está operando la fuente. Finalmente se procedió a hacer una simulación en el software de ORCAD, en donde se diseñó el circuito con las características que se mencionan, en donde vemos la fuente de corriente alterna con una amplitud máxima de 4 volts y pues, con su frecuencia de oscilación característica. Se asignaron todos los valores de las resistencias y de los capacitores e inductores y se procedió a colocar un voltímetro o un bprint en la resistencia de 1 ohm para poder simular de esta forma cuál es el voltaje en función del tiempo y obtener estas características.